A 5 meses de las elecciones del 7 de octubre en Brasil, las encuestas siguen señalando al condenado expresidente Luis Ignacio Lula da Silva como amplio favorito. ¡Lula libre! ¡Lula libre! Uno de los últimos sondeos, realizado por el Instituto Vox Populi, le otorga a Lula el 39% de intención de voto, triplicando su ventaja frente a todos sus adversarios. Detenido desde el 7 de abril en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, esta semana Lula reapareció públicamente compareciendo por videoconferencia como testigo en una causa por presuntos sobornos para la elección de Río de Janeiro como sede de los Juegos Olímpicos en 2016. Eu só lamento que venha uma denúncia de corrupção, de compra de delegado, sabe, 8 anos depois. Nunca, veja, nunca, em nenhum momento, veja, eu inclusive criei um decreto em 2009, tanto para a Copa do Mundo de 2014 como para as Olimpíadas, um decreto de transparência. El líder del Partido de los Trabajadores, condenado a 12 años y un mes de prisión por corrupción y blanqueo, reiteró su voluntad de acceder a un tercer mandato, aprovechando la ocasión para realizar un alegato político y defender su legado. Su defensa acaba de presentar un nuevo recurso ante el Supremo Tribunal Federal para que Lula pueda apelar en libertad a la sentencia, intentando ganar tiempo y evadir así la ley electoral que impide a los condenados en segunda instancia acceder a una candidatura. O ex-presidente Lula está fora do processo eleitoral, né? Não pela prisão em si, mas porque ele foi condenado a partir da segunda instância. E nós temos uma outra lei, chamada Lei da Ficha Limpa, que proíbe que as pessoas possam ser candidatos se tiverem crimes transitados em julgado. En otro sondeo realizado por la revista política Poder 360, con Lula fuera del escenario electoral, Jair Bolsonaro, el ultraderechista candidato del Partido Social Liberal, aparece como el mejor posicionado con entre un 21 y un 25% de intención de voto, seguido por Ciro Gómez, del centrista Partido Democrático Laborista, con un 12%. En tercer lugar, y en un triple empate técnico, se ubican Fernando Haddad, el posible reemplazante de Lula como candidato del PT, la ecologista Marina Silva y Gerardo Alckmin, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, con entre el 5 y el 7% de posibles sufragios. El ministro de Hacienda, Enrique Meireles, postulante del gobierno saliente de Michel Temer, apenas lograría el 1% de las preferencias del electorado. Considerado como el gobernante más impopular de la historia brasileña, Temer afronta sus últimos meses en el gobierno en medio de una fuerte convulsión política, social y económica. En un desesperado intento por poner fin a la huelga camionera contra la suba desmedida del diésel que durante 10 días paralizó el país generando caos y desabastecimiento, el mandatario convocó al ejército para contener los piquetes, generando aún más rechazo y malestar. Luego de que los petroleros se sumaran al paro, Temer se vio obligado a aceptar concesiones, comprometiéndose a reinstalar subsidios para contener las naftas, evitando así que el valor del combustible esté atado a la cotización internacional del petróleo y el dólar. Una medida que provocó la renuncia de Pedro Parente, presidente de Petrobras, defensor de las políticas de libre mercado, y su inmediato reemplazo por Iván Monteiro, director financiero de la petrolera estatal brasileña. Se existe algo que essa greve dos caminhoneiros mostrou para a gente é que o governo Temer já acabou. E que cabe a esse governo apenas cumprir o prazo de validade dele, não é? E talvez fosse ideal para esse governo, inclusive, uma vez que tivesse o processo eleitoral, que ele antecipasse o proceso de transição. Como resultado de la crisis, las acciones de Petrobras cayeron un 36% y el real tocó su valor más bajo con respecto al dólar en 2 años, reduciendo así los pronósticos de crecimiento de la economía brasileña, apenas recuperada de su peor recesión en décadas. Varias veces dijimos nosotros que nos parecía, y lo decían incluso los invitados, que en realidad la presencia de Bolsonaro
tenía que ver con la presencia de Lula, es decir, que se servían mucho uno al otro. Ahora, Lula en este momento no está en carrera y sin embargo Bolsonaro sigue creciendo. Sí, más que todo Bolsonaro parecía ser funcional a Lula porque era la contraparte, digamos, un capitán del ejército retirado que pondera todavía a la dictadura, como una nostalgia de la dictadura, y que aprovecha en este momento, bueno, un momento muy particular, un momento en el cual crece la violencia en Brasil, ya el promedio de muertes supera la media latinoamericana y europea, ese es un dato. El otro dato, la intervención militar de Río de Janeiro, y el otro dato es la corrupción del poder, que es lo que denuncia. Cuando hubo este paro de camioneros a raíz de los impuestos en los combustibles, ¿qué hizo? Utilizó las redes sociales para apoyar justamente esto, la campaña contra la corrupción, porque también Bolsonaro se vale de un punto a favor, es que está limpio de corrupción. Más allá de las barbaridades que diga, Sí, claro. está limpio de corrupción. Y dice que todos los otros candidatos, incluido Lula, por supuesto, están manchados por esa corrupción. Nati. Mira, me pareció sumamente interesante un artículo extenso que sacó Bloomberg, la agencia de noticias de Estados Unidos, sobre él. Su título es vulgar, ofensivo, pero extremadamente popular entre los hombres de negocios. Y el artículo cuenta cómo algo que antes no se animaban a hacer comienza a ser visible. Todavía no lo expresan, pero es cada vez más atractivo este personaje, esta figura, entre los hombres del poder. Ahora, Bloomberg remata con que qué significa esto para el mercado verdaderamente, qué significa Bolsonaro, aún no está claro. ¿Y de qué peligro de crisis real podemos pensar, Raúl, en términos económicos también en Brasil en este contexto, ¿no? Yo te diría, Inde, que hay como nunca antes una sensación de crisis. No hay, en los números todavía esto no se ve, en la macroeconomía, pero hay una sensación de que algo se está descomponiendo en la economía brasileña. Tanto es así que no solo Temer está perdiendo prestigio y es bajísimo su nivel de aceptación, sino que su candidato Enrique Meireles, que se especulaba mucho con él hace no tantos meses, hoy está menos con una intención de voto menor al 1%. Meireles, recordemos, el ministro de Hacienda de Temer. Y yo creo que salieron muy castigados y esta situación de Petrobras, el conflicto por los combustibles y demás, me parece que también le provocó un daño a la economía, o por lo menos desnudó un problema que tenía la economía, digamos. En estas situaciones de crisis a veces hay cosas puntuales que, si bien no son la causante de la crisis, es como que se corre el telón y se ve la crisis por detrás. La caída del real estuvo casi a su nivel récord en cuanto al aumento del dólar, ¿no? Es decir, la otra forma de verlo. Llegó casi a los 4 reales por dólar. Hoy se recuperó un poquito, hoy viernes, pero el real, pero estuvo en los límites prácticamente toda la semana. Y evidentemente esta crisis de Petrobras muestra que tampoco la poderosa petrolera brasileña ha superado la crisis justamente de la corrupción y todo lo que significó todo este proceso. No levanta. Brasil no termina de dejar del todo detrás la recesión y parecería estar en una situación de estancamiento que ahora sí tiene mucho que ver con la situación política. ¿Te acordás que hace mucho decíamos que mientras la economía parecía que funcionaba por otro lado? Sí, iban por carriles separados, sí. Exactamente. Hoy parece que la crisis política arrastró también la economía. Y un punto más con respecto al conflicto. Habría que ver, Bolsonaro también apoyó la intervención militar para resolver el problema de los camioneros. Los camioneros terminaron torciéndole el brazo a Temer y a la intervención militar con el rechazo que hubo. Esto también vamos a ver cómo incide políticamente. Ahora, también una cosa que yo me pregunto, José, tiene que ver con que todavía no se sabe qué va a pasar con Lula. Es decir, siguen pensando que puede haber un último recurso. Entonces, mientras tanto, no aparecen las figuras que podrían llegar, digamos, a concentrar el interés de aquellos que, prohibido votar a Lula, votarían a otro, porque el propio PT incluso se lo indicaría. Sí, es una probabilidad, es decir, que a último momento, si es que se confirma la proscripción de Lula o el impedimento de Lula a presentarse, alguna figura de izquierda o de centroizquierda, Ciro Gómez,
la misma Marina Silva, Fernando Haddad, que es por ahí el candidato favorito del PT, aunque viene de perder la alcaldía de San Pablo, es un candidato que viene de perder una elección, pueda capitalizar ese 30, 35, 40% que tiene Lula. Ahora, si uno saca el foco de lo que estamos viendo, digo, la coyuntura, uno ve un proceso de regresión, la política brasilera, fenomenal en los últimos 3 años. Digo, un impeachment irregular, golpe institucional, llamémoslo como cada uno quiera llamarlo, contra Dilma. La proscripción del candidato con más chance de ganar las elecciones. Un candidato de ultraderecha a la altura de los peores candidatos europeos, digamos. Sí, ¿no? pero que ese está... a la altura te lo pone también en una serie, lo Sí, cual sí, lo hace más peligroso aún. Por eso, en línea con los peores candidatos europeos. Ciertos signos muy preocupantes de violencia política, el asesinato de Mariel Franco. Una pasividad feroz de la sociedad que está tolerando todo esto sin que haya grandes manifestaciones. Por Lula lo metieron preso y no pasó nada, había muy poca gente. Y finalmente una especie de recuperación del rol de los militares en la política, vimos los pronunciamientos. Es decir, la democracia brasileña me parece que está realmente en un proceso de regresión que hace 2 o 3 años era, desde mi punto de vista, por lo menos impensable.